vamos a discutir cómo el sistema inmune enfrenta los patógenos intracelulares. Ayer lo que hicieron fue discutir cómo todos los mecanismos efectores, todos los protagonistas celulares y moleculares que estuvieron viendo hasta ahora, se ponen en marcha para eliminar patógenos extracelulares. Hoy nos vamos a centrar en los intracelulares, ¿sí? Aquellos que deben introducirse en el interior de la célula para sobrevivir. Bueno, las primeras diapositivas las paso rápido porque ya las estuvieron discutiendo ayer. Solamente les quiero decir que el sistema inmune tiene la capacidad de adaptarse y de elegir los mecanismos efectores, tanto a nivel innato como a nivel adaptativo, más adecuados para eliminar patógenos. Ahora nosotros nos centramos en los patógenos intracelulares, pero sea uno o sea otro, tanto la inmunidad adaptativa a través de sus moléculas y de sus células, como la inmunidad innata, como la inmunidad adaptativa a través de los linfocitos T, B y los anticuerpos, ¿sí? Van a actuar de forma coordinada todo el tiempo, ¿sí? La inmunidad innata desencadena y inicia la inmunidad adaptativa, pero están todo el tiempo coordinados y dependen una de otra para poder mejorarse, para mejorar sus mecanismos efectores y poder adaptarse lo mejor posible a los patógenos que están invadiendo nuestro organismo. En el día de hoy entonces vamos a discutir diferentes tipos de organismos intracelulares. Bacterias, vamos a hablar de cómo el sistema inmune puede dirigirse a las bacterias intracelulares para eliminarlas. Virus, vamos a hablar de parásitos y en particular vamos a hablar de los parásitos intracelulares que son unicelulares, son protozoarios, ¿sí? En el día de ayer estuvieron viendo los parásitos de tipo helminto, que son multicelulares, grandes. Acá estamos hablando de una única célula que se introducen adentro de nuestras células para poder replicarse. Y luego vamos a ver algunos ejemplos de hongos intracelulares. Sean uno u otro, todos comparten unas características comunes, que es el hecho de tener que sobrevivir en una célula, de tener que entrar en una célula de nuestro organismo para poder replicarse y poder continuar su ciclo, ¿sí? Así que tanto los hongos como las bacterias, como los parásitos intracelulares van a entrar en la célula e incluso van a entrar en un fagocito, ¿sí? Pueden entrar porque el fagocito, antes de que entre, lo fagocita, lo atrapa y lo internaliza, o simplemente porque el microorganismo intracelular infectó la célula. Pero estos microorganismos intracelulares, como tienen que sobrevivir en la célula, desarrollaron estrategias especiales para incluso poder sobrevivir dentro de un fagocito, ¿sí? Acá tenemos diferentes ejemplos: parásitos como toxoplasma, tripanosomas, bacterias, Shigella, Listeria, Rickettsia. Todos esos microorganismos, como necesitan entrar en el interior de la célula y sobrevivir para poder replicarse, ahora prendo la otra. Esta luz hace un ruido que es molesto. Para poder replicarse en el interior de la célula, van entonces a desarrollar mecanismos que van a evadir a la muerte inducida por un fagocito. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del fagolisosoma, de sus características que tienen grandes cantidades de especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno? Y que además tienen hidrolasas. Bueno, estos microorganismos van a poder impedir la muerte en el fagolisosoma y sobrevivir incluso en un fagocito, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tipo de inmunidad que va a ser la prevalente en este tipo de infecciones por microorganismos unicelulares? Lo que se conoce como inmunidad de tipo 1, ¿sí? Habíamos hablado en la clase de inmunidad innata sobre la función de las células linfoides innatas, los ILCs, en expandir la respuesta inmune innata a través de la producción de citoquinas, detección
de factores y producción de citoquinas. En este caso, entonces, el grupo de las células linfoides innatas que nos interesan y que van a ser efectivos para la eliminación de los microorganismos intracelulares van a ser las ILC1, y dentro de las ILC1 teníamos a las propiamente dichas y a las citotóxicas, las células natural killer, ¿sí? Eso va a ser el caballito de batalla de la inmunidad innata contra microorganismos intracelulares. Antes se decía solamente inmunidad de tipo TH1, y así como lo pueden ver en diferentes tipos de textos. TH1 aludiendo a la inmunidad adaptativa, que era la única hasta ahora que podía adaptarse, generando diferentes tipos de linfocitos T cooperadores. Pero ahora se sabe que los linfocitos innatos, los ILCs, también son capaces de adaptarse según los microorganismos a los que enfrenten, según el tipo de inmunidad que a los componentes innatos les interesa desarrollar. Entonces, estos ILC y estas células natural killer van a producir predominantemente interferón gamma, y ese interferón gamma va a ayudar a dos cosas. Por un lado, a los macrófagos. ¿Por qué necesitamos que ayude a los macrófagos? ¿Qué dijimos sobre los microorganismos intracelulares y los macrófagos recién? Que van a sobrevivir. ¿Y qué hacía el interferón gamma? Exactamente, activación de macrófagos. Y la activación incluía poner en marcha mecanismos que potencian la producción de especies reactivas del oxígeno y del hidrógeno, de las hidrolasas, todos los mecanismos que degradan al patógeno, ¿sí? Entonces, ese interferón gamma va a tratar de ayudar al macrófago para que pueda matarlo. A veces lo logra y a veces no, porque como les expliqué, los microorganismos intracelulares incluso le ganan a la activación del macrófago porque necesitan sobrevivir. Si el macrófago se muere, si los mata arriba o si los macrófagos se mueren, no pueden continuar su ciclo. Así que en lo que es inmunidad innata son la parte de las ILC1, los mediadores esenciales, ¿sí? Y en la parte adaptativa van a ser los TH1. Los TH1, recuerdan, que están implicados también en la producción de interferón gamma y en la activación de otro componente adaptativo, de otra célula, que son otra célula del sistema inmune adaptativo. ¿Cuáles son las células del sistema inmune adaptativo? Linfocitos B, linfocitos T, y dentro de los linfocitos T, ¿cuáles son las clases? Cooperadores y citotóxicos. Van a asistir la activación de los linfocitos T citotóxicos. Porque los linfocitos T citotóxicos van a reconocer las células infectadas, van a reconocer las células que están alteradas porque tienen a un parásito intracelular, o a un hongo, o a una bacteria, o a un virus, ¿sí? Entonces, hoy en día, como les decía, se le conoce como inmunidad de tipo 1. Ya se está cambiando, ya no se está diciendo TH1. Se le dice inmunidad de tipo 1 para poder referirnos tanto a la inmunidad de tipo 1 del lado innato como del lado adaptativo. Bueno, y entonces lo que vamos a hacer en el transcurso de la clase es ir estas 4 clases de microorganismos que presentamos al principio, vamos a ir viéndolos uno por uno y vamos a ir analizando cuáles son los mecanismos efectores innatos y adaptativos que trabajan en conjunto contra la eliminación de estos patógenos, ¿sí? Y ahí les muestro una gran variedad de bacterias intracelulares, ¿sí? Salmonella es una bacteria flagelada, Shigella, Mycobacterium tuberculosis, que causa la tuberculosis, y otras, ¿sí? Bueno, entonces estas bacterias van a buscar entrar en la célula para poder replicarse, ¿sí? Entonces, a nivel innato, lo primero que hace el sistema inmune, absolutamente siempre, es reconocer a los patógenos, ¿sí? Y se acuerdan que la inmunidad innata tenía una gran batería de receptores
que reconocen una gran diferente tipo de moléculas desde el punto de vista bioquímico. Y bueno, y esas moléculas que derivan de los patógenos van a ser reconocidas por el conjunto de los receptores innatos, ¿sí? Además, dijimos que van a participar las células linfoides de tipo 1, las ILC propiamente dichas, que secretan interferón gamma, y las células natural killer, que son las citotóxicas y que también pueden secretar interferón gamma. Además, como les decimos, ese interferón gamma va a tratar de activar a los macrófagos, ¿sí? Pero a veces esto no es suficiente y hay que identificar al macrófago infectado y eliminar al macrófago junto con el reservorio de bacterias. Y por último, el tipo de citoquinas que van a prevalecer contra estos tipos de patógenos. IL-12, IL-6, IL-15, IL-18. IL-15 es una citoquina importantísima en lo que es la diferenciación de células natural killer, ¿sí? IL-12, ¿para qué nos sirve IL-12? Para activar, muy bien, para inducir la diferenciación de los linfocitos T cooperadores a TH1, muy bien. Y además también nos sirve para activar a la célula natural killer. Y bueno, y luego tenemos interferón gamma, que como dijimos que funciona sobre los macrófagos también. Entonces, a nivel innato, estamos ante bacterias intracelulares, bacterias que entran a las células y que infectan. Las bacterias en general pueden infectar una gran variedad de células, algunas tienen un tropismo particular, pero el tropismo no es tanto lo suyo, sí es en el caso de los virus, ¿sí? Entonces puede infectar a células del sistema inmune la bacteria, y si la infecta, las células del sistema inmune van a estar participando en el reconocimiento de estas bacterias fundamentalmente por los receptores intracelulares, ¿sí? Los receptores TLR que están en la membrana endosomal, los receptores que están en la membrana endosomal y que pueden reconocer material genético derivado de bacterias, ¿sí? Ahora, esto no significa que estos TLRs no funcionen, ¿sí? No significa eso. ¿Por qué? Porque la bacteria, antes de ingresar a la célula, está en el medio extracelular. El momento en el que está en el medio extracelular es muy corto, pero puede suceder que en ese momento, por más corto que sea, pueda haber reconocimiento por receptores que están en la membrana plasmática. El tema es que una bacteria intracelular, la mayor parte del tiempo la pasa adentro de la célula, ¿sí? Bueno, y en esta gráfica se muestra la importancia de la IL-12 y del interferón gamma contra las bacterias intracelulares. Acá tenemos, en este eje, tenemos el tiempo de la infección en días, y acá tenemos la cantidad de bacterias. Es una infección experimental en ratones, y ratones que son genéticamente modificados. Entonces a estos ratones se les eliminó el interferón gamma, que es la curva esta de los triángulos roja, o se les eliminó la IL-12, que es la curva de azul de los cuadrados, ¿sí? Entonces, se infectan a los ratones y también tenemos el grupo control, que es el normal y tiene tanto IL-12 como interferón gamma, y al cabo de diferentes tiempos, por ejemplo 15, 30, 60 días, se lo sacrifica y se va a buscar la cantidad de bacterias presentes en el pulmón, ¿sí? Porque Mycobacterium tuberculosis se queda en el pulmón. Y entonces, se observa esto, se observa que hay un incremento. Vamos a analizar primero la curva para los animales normales que funcionan bien. Primero hay un incremento de la bacteria en el pulmón que empieza a disminuir a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Ahora, esto es normal, tenemos la inmunidad que está funcionando correctamente y está reconociendo y eliminando al patógeno. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la curva azul?
La curva azul, los animales de la curva azul no tienen IL-12. ¿Qué es lo que les pasa con respecto a este que está acá? Muy bien, el compañero dice no tienen el perfil TH1. Sí, muy bien. Yo quería que me estuviera lo que vemos en el gráfico. Eso es una explicación. Pero lo que vemos en el gráfico es que hay mayor cantidad de bacterias y la cantidad de bacterias en pulmón aumenta a medida que transcurre la infección. O sea que el sistema inmune no es capaz de detener ni eliminar esa infección. Lo detiene un poco, ¿por qué? Pero no elimina la bacteria. ¿Por qué? Porque vamos a compararlo ahora con la curva roja. ¿Qué es lo que pasa con la curva roja? Aumenta muy rápido. La inmunidad innata directamente. En la curva roja lo que vemos es que la bacteria se replica mucho más rápido. Al mismo tiempo, al inicio acá de la infección, tenemos mayor cantidad de bacterias en pulmón. Pero ya en el segundo día tenemos el doble con respecto a este o el triple con respecto al normal. O sea, y además acá hay un asterisco. Ese asterisco significa que los animales se mueren. Se mueren por defectos respiratorios, pulmonares. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que ¿qué es peor? ¿No tener IL-12 o no tener interferón gamma? No tener interferón gamma. ¿Por qué? No hay macrófagos. Macrófagos puede haber, pero no hay activación, no están activados. Sí, o sea que el interferón gamma es importante para los macrófagos, como dijeron los compañeros, es importante a nivel adaptativo para los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Los TH1 para que asistan a los linfocitos T citotóxicos. ¿Y cuál es la relación entonces de la IL-12 con la interferón gamma? Porque evidentemente hay una relación. ¿La IL-12 induce? ¿Hay una relación? Sí, la IL-12 va a inducir al TH1 y el TH1 se le produce el interferón gamma. Ahí está, excelente. La IL-12 a nivel innato, a nivel adaptativo, va a inducir interferón gamma por los TH1, ¿sí? Pero la IL-12 a nivel innato puede, por las células natural killer y por los linfocitos innatos, puede hacer que produzcan interferón gamma también, ¿sí? O sea que la IL-12 promueve la producción de interferón gamma por otras células, ¿sí? Y por eso, esa es la relación, por eso es que nos va mal. Pero la pregunta es, ¿por qué nos va peor si deleto, si elimino el interferón gamma completamente? Sí, es el último, está bien, y tiene que ver con eso la respuesta. ¿Por qué? Porque no toda la IL-12, ¿sí?, es consecuencia de la producción de interferón gamma, ¿sí? O sea que se puede producir interferón gamma en ausencia de IL-12. Las cantidades son muy pocas y, como vemos, no alcanza para eliminar la infección, pero sí alcanza para aguantar un poquito más, ¿sí? Así que ese interferón gamma puede venir de una célula natural killer que produzca cuando, por ejemplo, reconoció una célula infectada, ¿sí? Entonces, puede ser, hay algunas células dendríticas que con el reconocimiento de patrones a través de la inmunidad innata puede empezar a producir un poquito de interferón gamma, pero no es lo más abundante. La mayor cantidad viene de la IL-12, porque por algo cuando elimino la IL-12 tampoco puedo contener la infección. Y de hecho, si yo continúo esto, los animales se terminan muriendo, los de la IL-12 también. Pero sí, esa poquita cantidad de interferón gamma independiente de IL-12 aguanta para resistir un poquito, para frenar un poquito la situación. Así que IL-12, interferón gamma, esenciales en la inmunidad contra bacterias intracelulares. Acá vemos entonces a los macrófagos que producen IL-12, las células natural killer que producen interferón gamma y que se pueden activar. Este dibujo, por ejemplo, hoy en día ya está desactualizado porque no muestra los linfocitos innatos.
Los linfocitos innatos ILC1 no citotóxicos tendrían que estar acá y tendrían que estar produciendo interferón gamma, también ayudando al macrófago. ¿Sí? Bien. ¿Se ve bien? ¿O no se ve eso? Porque yo no se ve bien. Bueno, y entonces acá tenemos, para complementar el dibujo anterior que les decía que estaba desactualizado, tenemos entonces a los ILC1 produciendo interferón gamma y también asistiendo a la activación de los macrófagos para poder ayudar a esos macrófagos que puedan eliminar a las bacterias intracelulares que son difíciles de eliminar, ¿sí? Así que tenemos IL-12, la IL-12 producida por las células dendríticas, también por los macrófagos eventualmente. Las IL-12 también activa las células natural killer, que van entonces a matar por apoptosis a las células alteradas, y los ILC1 entonces también produciendo fagocitosis, produciendo interferón gamma para potenciar la fagocitosis. Bueno, a nivel adaptativo, un poco ya lo dijimos, son conceptos que son comunes para todos los patógenos intracelulares, ¿sí? Vamos a estar hablando una y otra vez de esto. Linfocitos TH1 y diferenciación de linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Linfocitos T citotóxicos que van también a identificar las células que son reservorios de bacterias intracelulares y las van a eliminar, ¿sí? Para evitar, la idea del sistema inmune es evitar la amplificación de la infección, ¿sí? Porque si salen todas esas bacterias de una célula, se disemina y se amplifica la infección. Y las citoquinas prevalentes a nivel adaptativo, IL-2, ¿para qué es necesaria la IL-2? No escucho nada. Activación de linfocitos T, muy bien. Activación de linfocitos T y de linfocitos B. Y el interferón gamma entonces es necesario para los linfocitos T citotóxicos. Entonces, estos linfocitos T citotóxicos van entonces a reconocer células infectadas. Acá tenemos. Van a reconocer células infectadas. Estamos acá. El linfocito T citotóxico reconoce a través de su TCR específico antígenos que son presentados en el contexto del MHC de clase 1 por cualquier tipo de célula que tenga una bacteria en su interior, ¿sí? La bacteria está dentro, produce moléculas y esas moléculas son procesadas y presentadas en el contexto del MHC de clase 1, que luego va a interaccionar con los linfocitos T CD8 y va a poder entonces inducir su diferenciación. Pero el linfocito T CD8 necesita de los TH1, ¿sí? Que previamente tienen que encontrar una APC, una célula presentadora de antígenos, que presenta los antígenos en el contexto del MHC de clase 2. Ahí está, a las células TH1, a las células T CD4 que se van a diferenciar en TH1. Entonces, acá ¿qué nos muestra? No nos muestra cualquier célula, nos muestra un macrófago que está infectado, ¿sí? Pero esto se podría dar con cualquier célula, ahora después se lo muestro. Este es un macrófago que se infectó con una bacteria, la bacteria ingresó en su organismo o el propio macrófago la agarró del medio extracelular y la introdujo, ¿sí? En su interior por el medio de fagocitosis, la introdujo en el fagosoma, pero la bacteria no se mueve y queda ahí, porque el macrófago por la fagocitosis así clásica no la puede matar. Entonces queda ahí, pero el macrófago entre tanto va a tomar los antígenos que derivan de esa bacteria y los va a presentar en el contexto mayor de histocompatibilidad de clase 2 para poder
seleccionar linfocitos T CD4 específicos que se van a activar y se van a diferenciar en TH1. Esta situación macrófago linfocito T ocurre solo con los linfocitos T CD4 de memoria. Recuerden que para iniciar la respuesta inmune adaptativa, los que inician la respuesta inmune adaptativa, ¿cuáles son? Las únicas APCs, las únicas presentadoras de antígenos capaces de iniciar la respuesta adaptativa son las células dendríticas, ¿sí? Si esto fuera un primer encuentro, esto debería de ser con una célula dendrítica, ¿sí? Ahora, estamos hablando de que también tenemos las células B y los macrófagos, principalmente. Hay otras células más minoritarias que pueden funcionar como presentadoras de antígenos y que pueden entonces activar a los linfocitos T de memoria que ya habían sido seleccionados en un primer encuentro, ¿de acuerdo? Entonces, este macrófago diferencia a los linfocitos TH1 y el TH1 a través de la producción de interferón gamma va a permitir luego la diferenciación de los linfocitos T CD8, ¿sí? Entonces, este interferón gamma va a tratar de ayudar al macrófago potenciando los mecanismos de fagocitosis, pero en algunos casos el macrófago con el interferón gamma alcanza y en otros casos no. Los casos más patogénicos, que son los que nos molestan a nosotros, ¿sí? Que necesitamos tratamientos para poder eliminarlos, en general sobreviven, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de Mycobacterium tuberculosis. Entonces sobreviven y entonces le toca al linfocito T citotóxico diferenciado a venir a reconocer al macrófago infectado que no pudo matar a la bacteria y matarlo por apoptosis, ¿sí? Entonces, un concepto importante que me gustaría que retuvieran con respecto a la acción de los linfocitos T citotóxicos. No es lo mismo un linfocito TCD8 que un linfocito T citotóxico. El linfocito T citotóxico está acá y es el linfocito capaz de matar. Es el linfocito TCD8 diferenciado, ¿sí? Un linfocito TCD8, cuando hablamos del linfocito TCD8 así pelado, estamos hablando de un linfocito TCD8 que no está diferenciado, que no puede matar. Acá lo vemos en este gráfico, ¿sí? Vemos por un lado las células dendríticas que están activando y seleccionando para que se diferencien los linfocitos T cooperadores a TH1 y estos van a producir IL-2, ¿sí? Y por otro lado vemos que un CD8 interacciona a través del MHC de clase 1 reconociendo un antígeno bacteriano en este caso que tiene y que le permite reconocer a una célula infectada por la bacteria intracelular. Entonces este linfocito T CD8 no tiene la maquinaria, miren acá, funciones citotóxicas efectoras, no la tiene. ¿Puede proliferar? No puede proliferar. ¿Produce IL-12? No. ¿Expresa el receptor de la IL-2? ¿Expresa el receptor de la IL-2? No. Este linfocito T CD8 lo único que hace es reconocer a la célula. Con ese reconocimiento, a la célula infectada, con ese reconocimiento, el TCR, ¿sí?, envía una señal al linfocito TCD8 y le dice que se tiene que activar, porque encontró el antígeno específico para el cual el TCR había sido seleccionado. Entonces se activa. Y cuando se activa, lo primero que hace es producir, empezar a expresar en su membrana el receptor de la IL-2. Y recién ahí, una vez que tiene el receptor de la IL-2, va a poder captar la IL-2 proveniente de los TH1, ¿sí?, y va a poder diferenciarse al linfocito T citotóxico. Miren acá, tiene todas las funciones. Puede proliferar, se expresa IL-2 y además es capaz de matar por apoptosis, ¿sí? Así que tienen que pasar estos pasos: activación y diferenciación para que el linfocito T CD8 se convierta en un citotóxico con licencia para matar.
¿sí? Y también tenemos que recordar, esa es la activación y diferenciación de los CD8 con los TH1, pero tenemos que recordar que también el linfocito T CD8 puede diferenciarse por otro mecanismo que conocemos como el mecanismo de presentación cruzada, ¿sí? La presentación cruzada es el proceso por el cual antígenos exógenos que normalmente son presentados en el MHC de clase 2 para activar a linfocitos TCD4, ¿sí? Esos antígenos que también se pueden presentar en el MHC de clase 1. Esto lo hacen las células dendríticas solas. Y las células dendríticas entonces pueden captar esos antígenos que vienen del exterior y asociarlos al MHC de clase 1. Y cuando lo hacen, son capaces de... MHC de clase 2. No quiero entregarlos. MHC de clase 2. Espera, me estoy confundiendo. No, MHC de clase 1. Ya. MHC de clase 1. Y van a poder entonces activar a los linfocitos TCD8. ¿Sí? Este mecanismo de activación, miren lo que está pasando acá. Una célula dendrítica que activa a un linfocito TCD8 a través de la cooperación de los TH1, pero en una situación en la que implica solamente 3 células que están prácticamente juntas, ¿sí? Mientras que en la anterior, en esta que acá, implicaba que el CD8 estuviera censando y viendo si reconoce células infectadas. ¿Entienden? ¿Sí? Así que este es un mecanismo alternativo que tiene la célula dendrítica de activar a los linfocitos T CD8 e inducir su diferenciación. Una vez que el linfocito T citotóxico ya diferenciado, ¿sí?, pasó por todas esas etapas, entonces vuelve al lugar, empieza a buscar las células infectadas, las reconoce, genera como una especie, se adhiere a la célula blanca, a la célula que tiene que matar, genera como una especie de conjugado celular para que los contenidos de los gránulos que van a ser exocitados para generar la apoptosis, la granzima y la perforina, entren solamente a la célula infectada. Y esto es muy interesante porque es un mecanismo común a la célula natural killer. Porque uno podría decir, ¿cómo hacen los linfocitos citotóxicos para asegurarse que cuando tiran sus gránulos no revientan a otras células que están al costado y que capaz que no están infectadas? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que si adhiere a la célula blanco, como se muestra acá, esto también lo hace la célula natural killer, y cuando tira el contenido de los gránulos, lo hace solo, o sea, solo le llegan a la célula que quiere matar. No se dispersan esos gránulos por el costado, ¿sí? Y algo muy interesante también es que, bueno, luego de que mata a la célula por apoptosis, puede entonces disociarse y volverse a reciclar. El linfocito T citotóxico vuelve a generar la maquinaria apoptótica, ¿sí?, sus gránulos, para poder volver a reconocer células infectadas y eliminarlas, ¿sí? Bueno, y los linfocitos T citotóxicos, función principal, matar las células infectadas, pero además, al producir interferón gamma, también pueden promover otras funciones del sistema inmune y participando en la activación de los macrófagos. El TNF-alfa puede ayudar a las células natural killer en algunas condiciones y ayuda al procesamiento y a la presentación antigénica. Entonces acá les traigo una tabla donde se diferencian las características de los linfocitos T citotóxicos que están en esta línea de acá y las células natural killer que están aquí, ¿sí? Entonces, un poco para entender cómo es que actúan, porque dijimos a nivel innato, inmunidad de tipo 1,
con células natural killer a nivel adaptativo, inmunidad también, TH1 con linfocitos T citotóxicos. ¿Es redundante la acción de estas células? Porque su función es más o menos la misma, reconocer células infectadas y matarlas, ¿sí? ¿Es redundante? Y ahora nos vamos a dar cuenta de que no es redundante. Y a veces funcionan las células natural killer cuando no pueden funcionar los citotóxicos o viceversa, ¿sí? Entonces, vamos a analizar bien cuáles son sus similitudes y sus diferencias para poder entender esta pregunta. Entonces, a nivel de la especificidad de antígeno, ¿sí? Las células natural killer no reconocen antígenos bacterianos, reconocen moléculas que son expresadas en la célula infectada o que no son expresadas, ¿sí? Esas moléculas pueden derivar de una alteración de las células, de un estrés, porque tienen a la bacteria en el interior, ¿sí? Y empiezan a producir otro tipo de moléculas, pero son de la célula, ¿sí? Así que no reconocen, mientras que los linfocitos T citotóxicos reconocen directamente a los antígenos bacterianos presentados en el contexto del MHC de clase 1, ¿sí? Y eso hace que el linfocito T citotóxico necesite de la presentación antigénica, mientras que la célula natural killer no tiene nada que ver con la presentación antigénica, sino que tiende a reconocer la ausencia del MHC de clase 1. Recuerden que habíamos dicho que las células natural killer funcionaban con los receptores inhibidores y activadores. ¿Y los inhibidores qué eran lo que reconocían? MHC de clase 1, ¿sí? Los receptores inhibidores reconocían diferentes moléculas del MHC de clase 1. Y la célula natural killer lo que hace es que cuando reconoce el MHC de clase 1, se inactiva, no hace nada, no mata. Pero cuando baja la expresión de ese MHC de clase 1, o la baja, desciende, disminuye, o directamente no se expresa el MHC de clase 1, la célula natural killer va entonces a funcionar. Se le dice que lo que reconoce es la pérdida de lo propio. La célula infectada, uno de los mecanismos que tiene es reducir la expresión del MHC de clase 1 para decirle al sistema inmune que ya no sirve más esa célula, que ya no vale la pena guardarla, que ya no forma parte de nuestro organismo, porque está alterada y porque tiene bacterias y porque si todas esas bacterias salen van a ser mucho peor, ¿sí? Entonces por eso se dice pérdida de lo propio. La propia célula infectada le manda ese mensaje a la célula natural killer diciéndole que es mejor que ya no la consideren parte de nuestro organismo y que la maten, ¿sí? Y bueno, los receptores involucrados son diferentes en este reconocimiento. TCR, receptor de célula T para el linfocito T citotóxico, y los receptores activadores inhibidores. Y una característica fundamental que es diferente entre las dos es que, como acabamos de ver, los linfocitos T citotóxicos requieren de una diferenciación, activación y diferenciación para volverse citotóxicos. Sin embargo, las células natural killer no necesitan eso. Las células natural killer pueden actuar, si reconocen células infectadas, inmediatamente. Por supuesto que cuando se activan a través de la IL-12, por ejemplo, van a funcionar un poco mejor porque van a tener más batería apoptótica, más maquinaria apoptótica. Pero igualmente están capacitadas para funcionar desde un inicio, ¿sí? Entonces ahí ya vemos cómo su actividad se complementa, cómo el funcionamiento de los citotóxicos, de citotóxicos y de las células natural killer es complementaria, ¿sí? Y bueno,
en cuanto a la generación de memoria, podemos tener linfocitos T, CD8 de memoria que luego van a diferenciarse mucho más rápidamente a citotóxicos ante un segundo encuentro con el mismo patógeno. Así que, por un lado, vimos que la célula natural killer no requiere activación, ¿sí? O sea que eso va a hacer que la célula natural killer trabaje sobre todo al principio de la infección, mientras los linfocitos T citotóxicos se seleccionan y se diferencian, ¿sí? Y ahí luego van a empezar a trabajar los citotóxicos. Pero además, como les decía, la expresión del MHC de clase 1 va a ser fundamental para definir quién trabaja, ¿sí? La célula natural killer necesitaba la disminución o la ausencia del MHC de clase 1, que es este caso. Tenemos una célula infectada en la cual hay disminución. El linfocito T citotóxico no puede matar. Si no tengo el MHC de clase 1, no voy a poder presentar antígenos al linfocito T citotóxico, ¿sí? Y no puede matar. Acá, ¿quién va a matar? La célula natural killer. ¿Y de qué depende que haya más o menos MHC de clase 1? Depende del tipo de patógenos. Los patógenos más agresivos lo que hacen es disminuir o abolir completamente la expresión del MHC de clase 1 de las células infectadas. Los patógenos más agresivos de alguna forma prefieren que los maten las células natural killer a que los maten los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Y las razones pueden ser de que el linfocito T citotóxico primero tiene la capacidad de generar memoria y segundo prolifera, los linfocitos T proliferan y B enormemente, ¿sí? Entonces la cantidad de linfocitos T, CD8 en este caso, se amplifica mucho más rápido que la de las células natural killer, ¿sí? Entonces, de alguna forma, esto se conoce como un mecanismo de evasión inmunológica. El patógeno induce o directamente no permite la expresión del MHC de clase 1 y entonces se libera del reconocimiento de los citotóxicos, pero no de las células natural killer. Las células natural killer igual la pueden reconocer. Sin embargo, cuando hay expresión normal del MHC de clase 1, la célula natural killer no funciona, pero el linfocito T citotóxico, a través del reconocimiento de los antígenos bacterianos, puede entonces matar. Entonces, un poco lo que les decía hoy, inmunidad de tipo 1. Esos son los conceptos que están cambiando en inmunología. Ya no se habla solo de TH1, TH2 por separado. Se habla de inmunidad de tipo 1, inmunidad de tipo 2, porque hoy se sabe que la inmunidad innata a través de los ILCs puede también adaptarse al patógeno, ¿sí? Y en este caso son los ILC1, producción de interferón gamma, activación de macrófagos, las células natural killer que van a matar las células infectadas. La célula dendrítica se pone como ejemplo de iniciación de la respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Reconoce los patógenos por los receptores innatos, produce la serie de moléculas inflamatorias producto de este reconocimiento, migra a los ganglios linfoides secundarios, donde encuentra los linfocitos T, CD4, CD8 y puede activarlos para poder eliminar a las células infectadas por bacterias intracelulares. Ahora bien, hay algunos casos en que la eliminación es difícil, porque las bacterias son muy persistentes. Este es el caso de Mycobacterium tuberculosis, que lo que hace es sobrevivir en el macrófago. Hay una falla en el sistema inmune que, dependiendo, hay un contexto genético involucrado que todavía no se conoce bien porque depende de los diferentes tipos de pacientes, pero hay una falla en lo que vendría a ser la eliminación por las células citotóxicas, y en ese caso el sistema inmune genera inflamación que se termina traduciendo como una lesión, que la lesión tiene un objetivo
un objetivo honorable, que es eliminar o inhibir la diseminación de la infección, pero termina siendo una lesión que son los granulomas, ¿sí? Los granulomas están formados por leucocitos. ¿Y qué tipo de leucocitos? En el interior, macrófagos, ¿sí? Macrófagos que tienen a la Mycobacterium en su interior y no la pudieron eliminar, ¿sí? Estos macrófagos, por lo que les decía, por alguna connotación genética, en algunos pacientes no son eliminados por las células citotóxicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se agrupan y se fusionan. Al estar tanto en contacto se terminan fusionando uno con otro y generan estas células que se llaman células gigantes multinucleadas. Es como este huevo frito que tiene 4 yemas. Y adentro sigue teniendo la bacteria, ¿sí? Entonces, todo este cúmulo son macrófagos que están infectados y que luego van a ser rodeados por linfocitos T. Por linfocitos T, tanto TH1 como citotóxicos, ¿sí? Esto es lo que lo rodea. Entonces, los macrófagos intentan eliminar a la bacteria y no pueden, pero igual producen radicales libres del oxígeno, pero el Mycobacterium escapa del fagolisosoma, entonces ni se entera de los radicales libres del oxígeno. Y bueno, todas esas maquinarias dañinas, las hidrolasas, se pueden liberar y pueden dañar entonces al tejido, formando este tipo de granulomas y además dañar el tejido que está al lado. Entonces son linfocitos T que tratan de apretar, de contener a los macrófagos infectados. En este caso no pudo eliminar al macrófago infectado del sistema inmune, pero lo que decide entonces es decir, bueno, si no te puedo eliminar, por lo menos voy a hacer que te quedes acá y que no salgas. Entonces el granuloma tiene como objetivo evitar la diseminación de la infección, ¿sí? Sigue estando la infección, en general se conoce como infección latente, pero está escondida y contenida, ¿sí? Y bueno, y ahora, entonces si quieren podemos analizar, habiendo visto estas cosas por separado, la respuesta inmune contra una bacteria, contra Mycobacterium tuberculosis, viendo cómo funcionan todos estos mecanismos en conjunto, ¿sí? Entonces, tenemos, por un lado, la bacteria Mycobacterium ingresa por vía respiratoria, se aloja en el pulmón e infecta en el pulmón. Y las células dendríticas pueden entonces captarlas a través de sus receptores, se maduran estas células dendríticas y van a ir a los ganglios linfoides secundarios, donde van a encontrar a los linfocitos T. Van a encontrar, por un lado, el linfocito TCD4, ¿sí? A través de la presentación de antígenos en el MHC de clase 2, y ese linfocito TCD4, como va a haber producción de IL-12, va a diferenciarse a TH1, ¿sí? Este TH1 va a producir interferón gamma, que va a poder activar a los macrófagos, y además va a producir IL-2, que va a permitir la proliferación de otros linfocitos T. Por otro lado, tenemos la célula dendrítica que puede hacer la presentación cruzada de los antígenos bacterianos y presentarlos en el MHC de clase 1 para interaccionar con linfocitos TCD8 que van a ser activados y diferenciados, van a necesitar de esta IL-2, la IL-2 de los TH1 para poder activarse y diferenciarse. Su interferón gamma va a poder activar a los macrófagos. Bueno, no hay células natural killer acá, no las veo. Y eso va a poder conducir a la formación del granuloma conteniendo la infección. En algunos casos, el sistema inmune puede eliminar a las células infectadas directamente. Pero en otros casos, dependiendo del estado inmunológico y del contexto genético de las personas, no pueden y generan entonces el granuloma
que está asociado a protección. ¿Por qué? Porque contiene la bacteria y impide que salga y que se siga amplificando y diseminando la infección. Sin embargo, en algunos casos, y como van a ver en algunos de los seminarios, de los seminarios y de los talleres más bien, Mycobacterium tuberculosis, dependiendo de la cepa y otra vez dependiendo del paciente, es capaz de manipular al sistema inmune y frenar la diferenciación de los Th1 y producir la diferenciación de los linfocitos T reguladores, productores de las citoquinas antiinflamatorias IL-10 y TGF-beta. Estos linfocitos T reguladores van a inhibir la función del granuloma y van a permitir que la bacteria salga y se disemine, ¿sí? Bueno, y entonces, para comprender los mecanismos que el sistema inmune necesita para eliminar a los patógenos, tenemos que estudiar cómo los patógenos sortean, le ganan al sistema inmune, ¿sí? Y son los mecanismos de evasión inmunológica. Los patógenos, todos los patógenos intracelulares y los patógenos que nos molestan, los que causan realmente problemas de salud humana, son los que tienen mayor capacidad de evasión inmunológica, porque son capaces de ir sorteando los bombardeos del sistema inmune. ¿Cómo? Por ejemplo, lo dijimos desde el principio, en un macrófago, ¿sí? Los bacterias intracelulares van a poder sortear o escaparse del daño en el fagolisosoma, ¿sí? Por ejemplo, tenemos varias formas. Tenemos formas que tienen que ver con el escape de las bacterias al citosol. Este es el caso de Mycobacterium tuberculosis. Sale del fagolisosoma, es capaz de entender que eso la está matando, sale del fagolisosoma y se va al citosol, donde no están todas las moléculas tóxicas que la dañan, ¿sí? Además, también hay varias bacterias que tienen proteínas antioxidantes, proteínas que son capaces de neutralizar la acción de los radicales libres del oxígeno y del nitrógeno. Es como muestra acá que está mostrando una flecha que inhibe a estos mecanismos, ¿sí? Y bueno, también hay otros mecanismos que tienen que ver con el reconocimiento de la inmunidad innata, que se puede ver controlado por las bacterias, modulando el programa de expresión génica inducido por los factores de transcripción activados, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que algunos CLR son capaces de modular la acción de los TLRs? Bueno, las bacterias, algunas de ellas han podido interaccionar con CLRs, con esos CLRs que de alguna forma inhiben a los TLRs para que les sirva a ellas, ¿sí? Para que les resulte beneficioso. Y eso es una de las cosas que pueden hacer, controlar o modular la acción de los receptores innatos. También se puede haber inhibición del inflammasoma, como vemos por aquí. Varios tipos de mecanismos de evasión, puntos que la bacteria trata de controlar, puntos del sistema inmune para que no la mate y para poder resistir. Eso es a nivel innato, y en la interfase con el adaptativo, desde un lado, por ejemplo, puede ser innato, esto es una célula presentadora, puede ser un macrófago, puede ser una célula dendrítica también. Todas las funciones que tienen que ver con la activación de las células T, ¿sí? También puede ser interferida, también puede ser inhibida, ¿sí? A diferentes niveles. Por ejemplo, tenemos la expresión de las moléculas. Sí, la tengo acá. Primero está la producción de citoquinas antiinflamatorias. Esto es lo que les decía. Algunos receptores que reconocen las bacterias son capaces de preferir la producción de IL-10 o TGF-beta.
Pero esto es como que la bacteria lo sabe y por eso elige interaccionar con ellos. Y el TGF-beta o la IL-10, cuando interaccione con el linfocito T, ¿qué va a suceder? ¿En qué se va a diferenciar si tengo IL-10? El linfocito T regulador, exactamente. Y entonces eso va a ir en contra de la eliminación de la bacteria, de las células infectadas por la bacteria intracelular. Otros mecanismos incluyen la regulación de la expresión de las moléculas de coestimulación o del MHC de clase 2. Estas moléculas, las de coestimulación, son necesarias para interaccionar con el linfocito T. Y el MHC de clase 2 es necesario para presentar el antígeno al linfocito T cooperador, ¿sí? Y algunas bacterias son capaces de molestar a la célula y decirle que exprese menos MHC de clase 2 o moléculas coestimuladoras, lo cual va a influir directamente en la activación de la inmunidad adaptativa. Y por último también tenemos inhibición al nivel del procesamiento de los antígenos. Las diferentes proteasas que participan, que cortan los antígenos, también pueden ser blanco de las bacterias intracelulares, ¿sí? Las pueden degradar y cuando las degradan, los antígenos no se presentan bien y es muy importante que haya procesamiento, porque si las moléculas no son procesadas, no se puede obtener los péptidos cortos que se van a asociar, se van a acomplejar al MHC de clase 2, ¿sí? Bueno, y entonces a nivel adaptativo, si no tengo moléculas de coestimulación, no voy a poder activar a los linfocitos T cooperadores, pero los linfocitos T también pueden sufrir cambios. Por ejemplo, expresar la molécula Fas ligando, ¿sí? Y que eso puede ser un mecanismo de muerte por linfocitos T citotóxicos, o puede también tener problemas en lo que es el TCR, la señalización por el TCR. Se ha visto que algunas bacterias que infectan células T son capaces de inhibir la señalización por el TCR y por ende, por más que haya interacción, no hay una correcta activación o hay una activación disminuida. Y a todo esto le sumamos de que hay bacterias intracelulares que pueden sobrevivir en el medio extracelular, ¿sí? Las bacterias vienen en el medio extracelular, pero inmediatamente se tienen que meter adentro de una célula para poder sobrevivir. Pero hay bacterias intracelulares que tienen la capacidad de sobrevivir en medio extracelular. Se les llama bacterias facultativas. Facultativa significa que cuando le convenga va a poder estar en el interior de la célula. En el interior de la célula a veces va a poder escaparse del sistema inmune, esconderse del sistema inmune y va a poder replicarse, pero también cuando venga el sistema inmune y la moleste va a salir y va a poder vivir en el medio extracelular. Y como vieron ayer, los mecanismos de eliminación de los patógenos extracelulares son diferentes. Entonces el sistema inmune adaptativo lo que hizo fue, y el innato también lo que hizo fue desencadenar mecanismos efectores contra el patógeno intracelular, pero después esa bacteria va a poder irse afuera y vivir en el extracelular. Entonces el sistema inmune dice, ¿pero qué pasó? Tengo otra cosa ahora. Entonces tiene que cambiar, tiene que empezar de cero a poner los mecanismos eficientes para los patógenos extracelulares que vieron ayer, ¿sí? TH17, en este caso, producción de péptidos antimicrobianos. Entonces, eso por supuesto no todas las bacterias, acá tienen algunos ejemplos de bacterias facultativas y otras de bacterias obligadas. Bacterias obligadas significa que solamente resisten en el medio extracelular el tiempo necesario, muy cortito, para poder entrar en el interior de la célula. Pero si después se van al medio extracelular, se mueren, ¿sí? Así que estas son las obligadas, pero estas otras
tienen la capacidad de desorientar al sistema inmune utilizando esta posibilidad que tienen de sobrevivir en el medio extracelular. Bueno, preguntas hasta acá sobre las bacterias y cómo el sistema inmune hace para reconocerlos y reactivarlos y eliminarlos. Por supuesto que lo que acabamos de ver de inmunidad de tipo 1, ILS1, NK, linfocitos Th1, T citotóxicos, es válido para todos los patógenos. Lo que pasa es que ahora les voy a hablar de cosas específicas de los virus, así que no les hablé en la parte de bacterias. Entonces, diferentes tipos de virus con diferentes características bioquímicas. Acá tenemos el virus del herpes, que es envuelto, y tenemos de la hepatitis que no son envueltos. Y tenemos el ébola, que es enorme, por ejemplo. ¿Y cuál es la característica de los virus? Son microorganismos intracelulares obligados. Obligados significa que tienen que estar adentro de la célula. Pero ¿cuál es la diferencia con las bacterias intracelulares? Los virus no tienen la maquinaria necesaria para replicarse. Las bacterias sí. Las bacterias entran adentro de la célula y utilizan su ADN polimerasa, su ARN polimerasa, utilizan todas sus moléculas para asegurar la replicación de su material genético, ¿sí? y de su especie, ¿no? Sin embargo, los virus no. Los virus necesitan de la maquinaria del huésped. Entonces los hacen más dependientes aún de la célula infectada, ¿sí? Como les decía hoy, hay una característica de los virus que es el tropismo de los virus. ¿Por qué? Porque los virus en general se reconocen a la célula y entran a las células que van a infectar a través de la interacción con un receptor. Es un receptor, el virus expresa diferentes moléculas, alguna de esas moléculas funciona como ligando a algún receptor que está en la célula infectada, la reconoce y entra. Y no entra a cualquier tipo de célula, entra a las células que expresan esa molécula. Y esa molécula es diferente dependiendo del virus. Por ejemplo, el HIV se une a la molécula CD4. La molécula que reconoce para ingresar a la célula infectada es el CD4, porque infecta exclusivamente linfocitos TCD4. ¿Cuáles son las implicancias de infectar un linfocito TCD4? Está reventando la inmunidad adaptativa, porque esos linfocitos TCD4, mientras tengan al virus y mientras se esté replicando, el virus va a usar la maquinaria de la célula, no va a funcionar muy bien, pero va a llegar un momento que el virus va a salir y va a reventar en la célula. Y cuando sucede eso con todos los linfocitos TCD4, el paciente infectado no tiene linfocitos TCD4. Uno le hace el recuento de las células y tiene 0 linfocitos TCD4. Y eso que lleva a una gran inmunodepresión, porque no tiene los linfocitos T cooperadores, ¿sí? Y por eso es que termina infectándose con otro tipo de patógenos que son oportunistas y que normalmente se pueden eliminar fácilmente con un sistema inmune funcional. Y acá tenemos otros ejemplos, por ejemplo, el virus del Epstein-Barr según el CD21, etc. Y además los virus son capaces de hacer 2 tipos de infecciones, y esto va a depender del tipo de virus. Algunos virus hacen la infección lítica y otro la infección latente. ¿Qué es la infección lítica? La infección lítica es cuando un virus entra en el interior de su célula, se replica, hay un montón de partículas virales producto de su replicación en el interior y luego libera todas las partículas virales haciendo estallar la célula que utilizó. O sea, por eso se dice lítica, porque induce lisis en la célula infectada, ¿sí? Entonces, una o 2 partículas virales que entran al interior de la célula van a salir cientos. Y esos cientos van a infectar a todas las células que estén
en el alrededor y que expresen el receptor que necesita para entrar. Y así se amplifica la infección. Y después tenemos las infecciones latentes. En las infecciones latentes, este es otro tipo de virus, lo que sucede es que el virus entra en su célula y se queda ahí. En general, este tipo de virus se insertan en nuestro ADN, ¿sí? Son capaces de insertarse en nuestro ADN y van a formar parte de nuestro ADN para siempre. ¿Y qué pasa? Se quedan ahí porque al principio intentan replicarse y salir, el sistema inmune es muy bueno eliminándolos, entonces se queda ahí silencioso, por eso se dice latente, porque no genera signos clínicos, pero en realidad hay infección, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esa persona que tiene ese virus tiene algún tipo de inmunodepresión, ya sea por un tratamiento farmacológico, ya sea porque está cursando otro tipo de infección, o ya sea porque está estresado, ¿sí? Y la está pasando mal, que también tienen sus efectos en el sistema inmune? Entonces, ese virus va a entender que el sistema inmune bajó la guardia. Y si bajó la guardia, va a decir, bueno, yo ahora voy a poder salir. Entonces ahí se reactiva, se replica, reactiva. Reactiva significa que pasa de ese estado durmiente a el replicativo y se infecta. Es el caso de los virus de los tipos del herpes, ¿sí? Con las personas que están infectadas con herpes, conviven con el herpes el resto de sus vidas, forma parte de su ADN. Y cuando están pasando por un momento que afecta el sistema inmune, que induce una inmunodepresión, el virus reactiva y se evidencia el daño citopático de los virus. Y bueno, y además tenemos virus desnudos y virus envueltos. ¿Envueltos en qué? En membrana plasmática, ¿sí? Esto que está acá, lo verde, es la célula, ¿sí? Con la membrana, y hay virus que cuando entran el virus, ¿sí? Y luego de que se replican, cuando van a salir, como se muestra acá, se llevan con ellos un trozo de la membrana plasmática de la célula que infectaron, ¿sí? Entonces, el virus lo que hace es ingresar, utilizar la maquinaria genética. Los virus que tienen que replicar ADN van a usar la ADN polimerasa de nuestra célula, nuestra ADN polimerasa. Los virus que tienen ARN van a usar nuestra ARN polimerasa y se replican proteínas. Utiliza toda nuestra maquinaria de síntesis proteica, porque las proteínas virales se sintetizan con todas nuestras moléculas en nuestros ribosomas, ¿sí? Y ahí luego se van a expresar en la membrana plasmática y el virus va a salir por gemación, se le dice. Y se lleva un trozo de la membrana plasmática con sus proteínas virales en la membrana. Esos son los virus que se llaman envueltos en membrana plasmática. Sin embargo, están los virus desnudos que no tienen membrana plasmática y solamente se le ve la cápside, que en general la cápside es un conjunto de proteínas que están polimerizadas, ¿sí? Y que también expresan otras proteínas que funcionan como ligandos de los receptores que tienen que utilizar para entrar en la célula. Y además, los virus, parece cosa sencilla, pero hay tanta variedad que para el sistema inmune es difícil, porque tiene que reconocer cosas diferentes de los diferentes tipos de virus. Por ejemplo, dijimos, los virus acá envueltos y acá los virus desnudos, ¿sí? Que solamente se les ve la cápside proteica. Y además tenemos virus que son ARN, o sea, su material genético es ARN, ¿sí? Pero no cualquier tipo de ARN, porque hay algunos que tienen ARN simple hebra, como estos, o sea, una hebra de ARN, como es en nuestro caso, el caso de nuestro ARN, y como estos, pero hay otros, estos virus de acá, tienen ARN doble cadena, ¿sí?
Entonces, los receptores que van a reconocer el ARN doble cadena o simple cadena pueden ser diferentes, de hecho lo son. Y luego tenemos virus ADN que están aquí, ¿sí? Y entonces lo que les decía, los virus ADN utilizan nuestra ADN polimerasa, los virus ARN lo que hacen es tener una retrotranscriptasa. La retrotranscriptasa lo que hace es ir de atrás para adelante. Va del ARN a sintetizar ADN. Y con ese ADN, la ADN polimerasa de nuestra célula lo replica, se transforma en ARN viral y eso es lo que luego se insertan las partículas virales, que es el ARN. Entonces, sistema inmune contra los virus. Y otra vez dijimos, reconocimiento de patrones por los receptores innatos, células natural killer, y acá aparece algo nuevo que es el interferón de tipo 1 que no hablamos con las bacterias. Y que vamos a hablar bien qué es lo que hace, porque estuvimos diciendo que el interferón de tipo 1 es bueno para protegernos de los virus, pero no dijimos cómo, y ahora lo vamos a ver. En relación a al reconocimiento de los virus, los receptores innatos que participan, entonces van a ser, por un lado, TLRs endógenos que reconocen o ADN viral o ARN, ¿sí? Y que van entonces a producir la activación de factores de transcripción, como por ejemplo el NF-κB, y producción de citoquinas inflamatorias para favorecer la respuesta del tipo TH1 a nivel adaptativo. Y por otro lado, también son amplios activadores del inflamosoma que va a permitir la secreción de la IL-1 beta y la IL-18. Esto no lo hacen todos los virus, ¿sí? Por ejemplo, hacen los virus que son muy agresivos, pero hay otros que no, el inflamosoma no lo hace. Y la activación por parte de los TLRs, en este caso, para el caso de la influenza, es el TLR7, lo que sucede es que también va a inducir la expresión de moléculas importantes para el inflamosoma, NLRP3 y las pro IL-1 beta y 18. ¿Sí? O sea que ya hay pro IL-1 beta 18, ya hay NLRP3, pero además la activación por el TLR7 va a producir más para que se pueda activar más. Esto funciona en el caso de la influenza, como les dije, no es en todos los casos. Acá tenemos el ejemplo de los receptores de tipo RID, ¿sí? Que están acá y que reconocían, ¿se acuerdan? Con una proteína adaptadora que estaba anclada a la mitocondria. Y estos receptores de tipo RID reconocen ARN doble hebra, ¿sí? También induciendo la producción de las citoquinas inflamatorias y de interferón de tipo 1 a través del IRF3 e IRF7. También tenemos a los TLRs 3, 7, 8, 9 en la membrana endosomal que va a inducir esta señalización. Y por último, dijimos que el virus tiene que ingresar a la célula para replicarse, pero antes de que ingrese va a estar cerca de la superficie celular y algunos receptores de la membrana plasmática pueden reconocerlo, como por ejemplo CDRs o TLRs. Hay glicoproteínas en la superficie viral que pueden ser reconocidas por los CLRs y por los TLRs, y esto ya induce la señalización incluso desde antes de que ingrese a la célula. Sin embargo, van a ser estos intracelulares los que van a estar más tiempo señalizando porque el virus va a estar en el interior. Bueno, entonces acá les puse para que podamos ver que no todos
receptores innatos se expresan por igual en todas las células. El TLR3 se expresa en células dendríticas, macrófagos, células natural killer, mastocitos, pero también en células epiteliales y en fibroblastos. Mientras que el TLR7 y TLR9 se expresa enormemente en las células dendríticas plasmocitoides. Las células dendríticas, hay diferentes tipos de células dendríticas, las convencionales y las plasmocitoides. Las plasmocitoides son unas células dendríticas que se parecen desde un punto de vista morfológico a un plasmocito, por eso célula dendrítica plasmocitoide, ¿sí? Y se parece a un plasmocito porque tiene una alta producción proteica. Los plasmocitos tienen muchísimo retículo endoplasmático rugoso porque están produciendo muchos anticuerpos. Bueno, a esto le pasa parecido, solo que no son linfocitos B, sino que son células dendríticas. ¿Y qué están produciendo? ¿Qué producen? Altísimas cantidades de interferón de tipo 1. Son como las especializadas en producir interferón de tipo 1. Eso no significa que el interferón de tipo 1 solo venga de las células dendríticas plasmocitoides. No, viene de otros lados. Pero las grandísimas cantidades que hay en una infección viral vienen de una célula dendrítica plasmocitoide. Es como que yo les dijera que el 90% del interferón de tipo 1 viene de ahí, ¿sí? Y bueno, los RINs, también células dendríticas, macrófagos y también en células endoteliales o fibroblastos, para que vean que estas células, a pesar de no ser leucocitos, son capaces también de enviar señales y de reconocer al virus. Y bueno, y entonces esta producción de interferón de tipo 1 que se va a dar gracias al reconocimiento de los receptores innatos, de los virus por los receptores innatos, va a generar muchas cosas. Primero le va a dar resistencia viral a las células, ¿sí? Va a impedir que los virus se repliquen en el interior de la célula infectada. Además, va a aumentar la expresión de MHC de clase 1. ¿Para qué? Para que haya más presentación antigénica a los linfocitos TCD8, ¿sí? Y puedan diferenciarse a citotóxicos. Y por último, también activa las células naturales, ¿sí? Así que estos son los protagonistas de la infección viral, interferón de tipo 1, células NK, presentación antigénica para los linfocitos TCD8. Y entonces, ¿cómo es que actúa ese interferón de tipo 1? El interferón de tipo 1 puede actuar sobre la propia célula infectada o puede actuar sobre las células a nivel parácrino, las células que están alrededor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Para actuar se une a un receptor que se llama receptor de interferón alfa, IFNAR, receptor de interferón alfa. Luego se vio que el receptor de interferón alfa también une al interferón beta, ¿sí? Así que este receptor, el IFNAR, es el receptor tanto para el beta como para el alfa, ¿sí? Y entonces este interferón va a inducir una señalización que va a inhibir la replicación viral. ¿Cómo es que hace eso? ¿Cómo es que intenta inhibir la replicación viral de las células? Vamos a ver cuáles son los pasos de la señalización del interferón, del receptor del interferón alfa y beta. Por un lado, se activa una proteína quinasa, ¿sí? Y esa proteína quinasa lo que hace es fosforilar. ¿A qué fosforila? Fosforila a EIF2. Y EIF2 es un factor de traducción, ¿sí? ¿Qué es la traducción? De ARN a proteína. Exactamente, la síntesis de proteínas a partir del ARN, ¿sí? Así que ¿qué? Va a fosforilar a EIF2, que estaba activo, lo va a fosforilar y lo va a inactivar, lo vuelve no funcional. El IF2 es importante entonces para la traducción.
Si IF2 no está, la síntesis proteica se detiene. ¿Sí? La síntesis proteica de la célula, de nuestras proteínas y de las proteínas virales. Pero lo que yo les dije es que el virus está utilizando nuestra maquinaria para poder replicarse. Está utilizando nuestros ribosomas, está utilizando nuestra ADN polimerasa, ¿sí? Entonces, cuando lo utiliza, ocupa esas cosas. Entonces, la célula deja de producir sus propias proteínas y el virus, de alguna forma, lo que hace es acaparar la maquinaria y empezar a producir. Entonces, las proteínas, esas células producen mayoritariamente proteínas virales. Entonces, fosforilación de un factor de traducción que detiene la inhibición proteica, inhibe la síntesis proteica. Y por otro lado, por las dudas, actúa a un nivel complementario. Lo que hace es activar una ARNasa, ¿sí? Y la ARNasa va a degradar ARN y va a degradar cualquier ARN mensajero, ¿sí? Entonces, si no tengo ARN mensajero, no voy a poder tener proteínas. Entonces, el interferón de tipo 1 confiere esta resistencia viral inhibiendo la síntesis proteica de la célula que está infectando. Inhibe la síntesis proteica viral para limitar y frenar la replicación, ¿sí? Lo interesante de esto es que esto se logra en la célula infectada, pero una vez que está infectada, la única forma que tiene esa célula de sacarse el virus de arriba es que venga una célula natural killer o un linfocito T citotóxico a matarlo, ¿sí? Pero lo buenísimo de esto es que como actúa de forma parácrina, va a poder conferirle resistencia a células que todavía no se infectaron con el virus, ¿sí? Entonces, eso va a impedir de cero que el virus, a pesar de que entre, no va a poder replicarse. La célula se estresa. La célula se estresa y dependiendo del momento en el que está, aguanta, pero llega un momento que no aguanta más. Y ahí, el producto del estrés también es reconocida por las células natural killer por proteínas asociadas a estrés y la mata la célula natural killer reconociendo el estrés celular. Sí, se muere. Bueno, las células natural killer entonces dijimos que van a reconocer a esa célula infectada, ¿sí? En el caso de que no haya o haya expresión disminuida del MHC de clase 1 y las van a matar por apoptosis. Entonces, en este caso, como decíamos recién, después de un tiempo, la célula empieza a expresar moléculas asociadas a estrés y que son reconocidas por las células natural killer y son eliminadas. A nivel de la inmunidad adaptativa, por supuesto, linfocitos T citotóxicos, pero también anticuerpos neutralizantes. ¿Por qué? Porque el virus, cuando sale de la célula, salen miles de partículas virales. Entró una y salen miles. La amplificación de la infección viral es exponencial, ¿sí? Entonces, cuando salen esos virus y están en la vuelta y tienen que buscar más células para infectar, los anticuerpos neutralizantes pueden ayudar a impedir que esas partículas virales ingresen a la célula, ¿sí? Acá tenemos las partículas virales que interaccionan con un receptor para ingresar a la célula, pero si llega a haber anticuerpos específicos contra estas moléculas, las moléculas necesarias para la interacción con la célula, esas partículas virales que salieron luego de la replicación, de la infección viral, pueden ser neutralizadas
y posteriormente fagocitadas por macrófagos, ¿sí? Entonces, los anticuerpos neutralizantes actúan ya cuando la infección está avanzada, ¿sí? Ya hubo infección, ya hubo replicación y hay liberación, porque el sistema inmune adaptativo para generar los anticuerpos necesita un tiempo para actuar, pero pueden ser muy eficientes en contener y en evitar que se siga diseminando la infección viral. Bueno, un poco resumiendo, entonces, el interferón de tipo 1 confiere ese estado antiviral a las células natural killer y linfocitos T citotóxicos reconocen por mecanismos complementarios a las células infectadas y las elimina por apoptosis, y los anticuerpos neutralizantes pueden neutralizar las partículas virales cuando salen al medio extracelular. Y esto es una cinética que se muestra cómo es que actúan estos tres componentes: el componente citotóxico, NK citotóxico, y el componente interferón de tipo 1, ¿sí? Acá tenemos, en amarillo, tenemos el título viral, o sea, la cantidad de virus adentro de la persona infectada, ¿sí? Sube, se limita y se elimina. Ahora, en verde tenemos la producción de interferón de tipo 1 y producción de otras citoquinas inflamatorias, en verde. Prácticamente al mismo tiempo, en azul, está funcionando las células natural killer. Y luego de unos días empiezan a funcionar los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Entonces acá se puede ver cómo se complementan, cómo esto funciona para aguantar y ya para limitar, como se ve acá, para limitar, frenar la replicación viral hasta que los linfocitos T citotóxicos estén diferenciados. Bueno, hablemos entonces de mecanismos de evasión inmunológica por parte de los virus. Algunos son comunes a las bacterias, pero acá les traigo otros que son interesantísimos, porque los virus han podido generar moléculas parecidas al sistema inmune que entorpece la señalización por el sistema inmune. Ahora vamos a ver cómo. Este es un ejemplo de un virus que, como ven, puede producir diferentes tipos de moléculas, ¿sí?, que van, según el serotipo del virus, puede producir diferentes tipos de moléculas que van a interrumpir lo que es la señalización innata, ¿sí? Acá tenemos receptores de tipo RID, tenemos toda la parte de la transcripción génica por los factores de transcripción, tenemos los TLRs, y tenemos moléculas que, como ven, están inhibiendo estos pasos en diferentes lugares. Moléculas que inhiben la activación de los IRF. Moléculas que inhiben la capacidad del NF-κB de asociarse al ADN. Una vez que se traslocó y está activo, inhibe su capacidad de acción sobre el ADN. Lo mismo con los IRF. Moléculas que también van a inhibir la señalización, ya sea de los TLRs o de los RIGs. Entonces, todo esto hace que el sistema inmune innato se encuentre debilitado, porque si no puede mandar las señales de inflamación, porque esto era lo que generaba el interferón de tipo 1 y las citoquinas inflamatorias. Si no puede hacer eso, va a haber una debilidad. Y esto es lo que le decía. Los virus son capaces de producir moléculas, esto es bien característico de los virus y no de otros patógenos, de moléculas parecidas a las de nuestro sistema inmune. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, receptores de membranas de quimoquinas, ¿sí? Esta es la célula infectada. Y en la célula infectada se puede expresar un receptor para una quimoquina, pero ese receptor en realidad no es el verdadero receptor
para determinadas quimioquinas. Es una proteína viral altamente homóloga a un receptor de quimioquina o también puede ser de citoquina. Entonces, ¿qué hace que sea altamente homóloga? Hace que se pueda, su ligando se pueda unir. O sea que si es un receptor de quimoquina o un receptor de citoquina, va a poder unir a la citoquina o a la quimoquina. ¿Y cuáles va a preferir? Va a preferir algunas citoquinas que le hagan bien al virus, que lo favorezcan. Citoquinas, por ejemplo, inmunorreguladoras, ¿sí? Entonces, eso va a permitir favorecer la supervivencia del virus en el interior de la célula. También puede ser que lo que haga es secretar moléculas, pero son receptores solubles, ¿sí? O proteínas que se unen. ¿Esto qué significa? Que se unen, por ejemplo, a una citoquina, la IL-12, pónganle, pero se unen en el medio extracelular, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos IL-1-beta, TNF-alfa. Entonces, es una molécula viral, tiene muy parecido el sitio de unión del receptor de esa citoquina, pero está soluble ahora. Entonces lo que va a hacer es atrapar a la citoquina que va a estar ahí y que tiene que unirse a un receptor de un leucocito en su membrana, pero cuando la atrapa, ¿qué hace? La bloquea, es como que la neutraliza, va a impedir que vaya a unirse a la célula que necesita, ¿sí? Entonces lo que hace es disminuir la cantidad de citoquina funcional en el medio extracelular, ¿sí? Y además, como se ve acá, los virus también pueden producir proteínas homólogas a citoquinas o a quimoquinas. Estas citoquinas y quimoquinas se van a unir a nuestros receptores, por ejemplo IL-10, dice, ¿no? Produce IL-10, no es nuestra IL-10, es una proteína viral con alta homología a la IL-10. Entonces va a unirse el receptor de la IL-10 y puede, por ejemplo, favorecer la inducción de linfocitos T reguladores, ¿sí? O inducir tolerancia, ¿entienden? ¿Eso no sirve para la terapia? Sí, puede servir, sí. Pero en general lo que se hace para las terapias en humanos es sintetizar las citoquinas nuestras, las humanas, ¿no? Pero sí, se sintetizan citoquinas y anticuerpos o receptores humanos para ser activados para tratamiento. Entonces, esto es algo bastante particular de los virus, que entiende cuáles son las moléculas clave e imita su acción. Y al imitarlas, bloquea la función de esas moléculas. Bueno, y esto es un ejemplo similar, solo que se muestra la acción de quimoquinas, ¿sí? Receptores de quimoquinas, agonistas de quimoquinas que pueden favorecer el reclutamiento de leucocitos y leucocitos que les sean favorables a la infección, por ejemplo, linfocitos T reguladores, ¿sí? O antagonistas, impide que los leucocitos importantes para la eliminación viral vengan al sitio de infección, como por ejemplo linfocitos TH1, ¿sí? Entonces, de alguna forma, es como que el virus es capaz de mantener el control a nivel innato de la situación. Otros ejemplos que son un poco parecidos a los de las bacterias que ya hablamos, tienen que ver con la interferencia en la presentación antigénica, en el MHC, los antígenos que se asocian en el MHC, tanto de clase 1 como de clase 2, inhibición de las células natural killer y también la infección o la inactivación de células inmunocompetentes, como es el caso del HIV, que mata porque en realidad infecta a una célula fundamental del sistema inmune adaptativo, ¿sí?
Bueno, preguntas sobre la parte viral. Esto es mucho más corto. Vamos a pasar a los protozoarios. Los protozoarios unicelulares, ¿sí? Hay muchos tipos, flagelados, no flagelados, ¿sí? Unicelulares que son intracelulares entran a la célula para replicarse, pero tienen diferentes etapas, a diferencia de lo que son con las bacterias o los virus, tienen diferentes estadios, ¿sí? Pero los intracelulares, uno de sus estadios es intracelular y es el que en general es necesario para que se replique el parásito. O sea que el parásito puede salir al exterior de la célula, cambia de estadio y puede ahí sobrevivir un poco, pero para replicarse tiene que ingresar. Ejemplos como tripanosomas. Trypanosoma cruzi, que causa la enfermedad de Chagas, trypanosoma, bueno, y otro tipo de trypanosomas. Por ejemplo, ayer, no sé si vieron, hay un parásito extracelular, se los digo para que no se confundan, un parásito extracelular tripanosomátido, que es el Trypanosoma brucei. El Trypanosoma brucei es extracelular, se replica en el exterior de la célula, ¿sí? No, todo el resto de los tripanosomátidos son intracelulares, pero ese es extracelular. Y ese causa la enfermedad del sueño, que es muy prevalente en África por la mosca. Bueno, el cruzi es intracelular, pero como te decía, tiene una etapa extracelular, ¿tá? Pero en esa etapa extracelular no se puede replicar. Está ahí molestando y dañando, ¿tá? Pero entra en la célula para replicar. Sin embargo, el brucei, el Trypanosoma brucei, se replica afuera. Bueno, vamos entonces a ver Leishmania, Leishmaniasis, ahí también Cryptosporidium plasmodium es el que causa la malaria, ¿sí? Toxoplasmosis, ocasionado por toxoplasma. Entonces, lo que les decía, tiene diferentes estadios. El estadio necesario para la replicación es en el interior de la célula, ¿sí? Pero por eso tiene otras etapas que son extracelulares, pero que por más que sobreviven en el medio extracelular, estos parásitos no pueden replicarse en el medio extracelular. Entonces, acá es más o menos la misma historia, pero ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que lo hace complejo y por eso es más difícil de agrupar toda la información? Es que hay diferentes parásitos protozoarios con diferentes características y unos prefieren más una cosa que otra, si no se comportan todos de la misma forma. Pero, a ver, cosas similares que estuvimos viendo, reconocimiento por parte de la inmunidad innata, células natural killer, linfocitos TH1, linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Y anticuerpos neutralizantes que pueden, al igual que en la situación viral, facilitar la fagocitosis de las etapas extracelulares, ¿sí? Ahora, aparece algo nuevo, que son las células T gamma delta a nivel innato y las células NKT. Ahora vamos a ver qué es lo que hacen. No se conoce del todo bien su función en el contexto de los parásitos protozoarios. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos a Leishmania, que está siendo reconocida por el sistema inmune innato. Se puede activar el sistema de complemento, pero miren lo que hace Leishmania. Esto es en su parte extracelular. Inhibe al complejo de ataque a membrana. ¿Recuerdan que el sistema de complemento generaba poros en la célula del patógeno? Bueno, inhibe el complejo de ataque a membrana, no sirve. Pero sí puede servir la fagocitosis por parte de los fagocitos neutrófilos y macrófagos, ¿sí? Y esto es, en Leishmania hay alta activación del inflamasoma. Reconocimiento TLR3-9 e inflamasoma. Este es otro ejemplo. Acá vemos Toxoplasma gondii, reconocido por TLRs
de las células dendríticas o de los macrófagos. Producción de IL-12, TNF-alfa, que va a activar células natural killer, inducir la diferenciación a linfocitos TH1 y linfocitos CD8 citotóxicos, producción de interferón gamma, y el interferón gamma activa a macrófagos y lo elimina por la producción de los radicales libres del oxígeno del nitrógeno, células natural killer y citotóxicas, reconociendo la célula infectada. Como ven, más o menos, hasta acá es lo mismo que estuvimos viendo con las bacterias o los virus. Plasmodium. Acá lo que aparecen son cosas nuevas. Aparecen células T gamma delta y NK. El Plasmodium infecta los glóbulos rojos. Entra en el glóbulo rojo y se replica dentro del glóbulo rojo. Entonces el sistema inmune, por supuesto, va a activar linfocitos TH1, células NK, que están acá, células NK, TH1, producción de interferón gamma, activación de macrófago, y también va a producir, y acá tenemos citotóxicos, pero va a producir anticuerpos. Y esos anticuerpos lo que van a hacer es asociarse y reconocer a los linfocitos, a los eritrocitos infectados, y los va a aglutinar. Acá dice aglutinación de glóbulos rojos. ¿Qué significa aglutinación? Que quedan juntos. Juntan los glóbulos rojos. Es un poco el mismo mecanismo que veíamos con el granuloma, que es juntar para evitar la diseminación de la infección. Bueno, aglutina esos glóbulos rojos que van a estar unidos por anticuerpos, y estos anticuerpos posteriormente van a ser reconocidos por macrófagos o por células natural killer para que los mate o para que los fagocite por opsonización. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vieron el mecanismo de opsonización mediado por anticuerpos, ¿no? Que es a través de los receptores para la porción FC de los anticuerpos, ¿sí? Y aparecen entonces, IL-12 y IL-18, aparece la célula T gamma delta y la célula NKT. Las células NKT son células que recién se están empezando a estudiar. Y tienen un predominio interesante en la eliminación de los parásitos protozoarios. Las NKT son como una mezcla de las NK con las T, por eso se llaman. Pueden generar citotoxicidad, como las NK, pero además pueden reconocer antígenos como un linfocito T. Pero no reconoce cualquier antígeno, no reconoce antígenos en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad. Reconoce antígenos en el contexto de otras moléculas presentadoras como es el CD1. ¿Sí? El CD1 presenta antígenos extracelulares que vienen, por ejemplo, de la célula dendrítica. Esos antígenos son lípidos. Se asocian normalmente con lípidos parasitarios. Y esos lípidos parasitarios son reconocidos por el TCR, tiene el receptor TCR, de la célula NKT. Entonces, puede producir interferón gamma, ayudando a la activación de los TH1, de los linfocitos T citotóxicos, y además puede reconocer una célula infectada si tiene CD1, porque CD1 no se expresa en todas las células, pero puede reconocerlo y inducir la citotoxicidad. Con la célula natural killer, con la célula T gamma delta, acá tenemos a los T gamma delta. Los T gamma delta son linfocitos T, CD4, pero en lugar de tener el receptor alfa, beta, tienen otras subunidades que se llaman gamma y delta, ¿sí? Y no reconocen exactamente lo mismo, no hacen exactamente lo mismo. En el contexto acá de Plasmodium, lo que se sabe, ven que hay muchas cosas que no se saben, pero lo que sí se sabe
es que puede producir IL-17. Esto es muy nuevo, ¿tá? y se vio con esto. Pero producir IL-17 y a través de la IL-17, escuchen, activar a los linfocitos TH1 y los T citotóxicos. Es algo que va en contra de todo lo que le venimos diciendo, ¿no es verdad? ¿Sí? La IL-17 induce la diferenciación de ¿qué? Los linfocitos TCD4 ¿en qué? En TH17, ¿sí? Bueno, en el contexto de Plasmodium, lo que se sabe hasta ahora, aunque no se conocen otro tipo de situaciones, es que parecería que la gama delta reconoce los antígenos parasitarios, secretan IL-17 y promueven la diferenciación de los linfocitos T citotóxicos. Esto se ve porque se estudian infecciones en ratones, se eliminan las T gamma delta y se ve cómo responde o no, se ve cómo produce o no la IL-17, ¿sí? U otras citoquinas. Y así se vio. Pero bueno, no significa al día de hoy de que esto sea estrictamente así porque no se sabe bien esta IL-17 a qué nivel está actuando. Bueno, y algo que es bien característico de las infecciones parasitarias es la cronicidad de la infección, ¿sí? Tenemos una etapa aguda de infección y una etapa crónica. Una etapa crónica que, por ejemplo, en los casos anteriores es difícil de que sucede, excepto con los virus latentes, que los tenemos para siempre, la célula infectada, pero tenemos infecciones crónicas. Y las infecciones crónicas se dan porque el sistema inmune genera una especie de equilibrio con el parásito, ¿sí? Encuentra un equilibrio en el que decide que no es tan importante eliminar al parásito siempre y cuando el parásito no jorobe, no cause daño, ¿sí? Y es lo que sucede en este tipo de ejemplo acá, en el que se ve de que hay un equilibrio entre lo que es la contención del parásito y la reacción inmune, ¿sí? La infección es crónica pero asintomática. Sin embargo, si hay algo que rompa este equilibrio, como puede ser un tratamiento farmacológico, una inmunodepresión, lo que puede pasar es que el parásito aumente, se replique más, la respuesta inmune no funciona muy bien y entonces... me estoy confundiendo. Es al revés, es acá, tengo que mirar acá. Porque me confundo con las balanzas. Cuando hay más, baja la balanza. Es así, no sube. En una gráfica sube, pero acá baja. Entonces, acá tenemos más parásito, ¿sí? Baja la balanza, se inclina a favor del parásito, tenemos poca reacción inmune y entonces se activa la infección y puede generar la muerte, dependiendo del caso, por daños ocasionados por el parásito. Sin embargo, si se rompe el equilibrio, pero el equilibrio en este lado va del lado del sistema inmune porque hay una reacción inmune exagerada, como sucede acá, va a haber una poca carga parasitaria porque el sistema inmune está funcionando bien. Imaginemos en un caso en que no tiene regulación ese sistema inmune y sigue funcionando indefinidamente. Bueno, esa inflamación exacerbada puede conducir a la muerte también. Y bueno, y hay algunos casos en los que, porque las dos partes están funcionando activamente, tanto el parásito que se replica como la reacción inmune que funciona, pero que en ausencia de ese equilibrio, ven que acá los palitos están como quebrados y acá están horizontales. Eso significa que no hay un equilibrio porque la respuesta inmune que se está siendo activada no es la efectiva para eliminar al parásito. Y al no ser la efectiva, el parásito igual crece, ¿sí? Entonces, esta situación obviamente es no deseable. La deseable es esta que está aquí, incluso manteniendo al parásito en el interior. Mecanismos de evasión parasitaria apuntan a los linfocitos T
citotóxicos, apuntan también a los macrófagos, a escapar de la fagocitosis por los macrófagos, como ya vimos, apuntan también a inhibir el sistema del complemento, todas algunas de las cosas que ya estuvimos viendo para los otros casos. Bueno, 3 minutos. Tengo 2 diapositivas de hongos y un anuncio para hacer. Hongos. De hongos se sabe menos. Se sabe menos porque nos causan menos problemas. Normalmente nuestro sistema inmune está capacitado para eliminar a los hongos y que no causen infección. ¿Sí? Pero los hongos son lo que se conoce como patógenos oportunistas. Patógenos oportunistas significa que cuando el sistema inmune de un individuo está funcionando bien, no van a poder generar infección. Sin embargo, cuando hay una inmunodepresión, infecta. Esa inmunodepresión puede ser causada por muchas cosas, como ya hablamos, tratamientos, factores congénitos, otras infecciones concomitantes, o también muchas veces se puede dar en el adulto mayor. Las infecciones de hongos son un problema en los adultos mayores de 65 años, que tienen un sistema inmune atenuado, ¿sí? Entonces, se infectan con cándida en la piel, normalmente en los pies, y es re difícil eliminar a la cándida en esas condiciones, ¿sí? Candida albicans es un ejemplo de hongo. Este hongo y este otro, el coccidioides, está presente en nuestra microbiota. O sea, lo tenemos adentro, en nuestra microbiota, en nuestra piel, pero lo tenemos absolutamente controlado. Y en el caso de una inmunodepresión, genera daño. Y tenemos, por ejemplo, estos blastomices y histoplasma. Histoplasma, por ejemplo, es muy conocido porque crece enormemente en los lugares húmedos, en las cuevas. El tema con los hongos también es cuando, por ejemplo, los mineros que trabajaban adentro de cuevas salían infectados por problemas pulmonares, infecciones por histoplasma porque había una concentración gigante de histoplasma acumulada en las cuevas. Las tomices están en el suelo, en las hojas también. Entonces, los hongos, algo muy importante, no voy a decir en detalle, tienen las diapos después para verlo, tienen diferentes morfologías y estas morfologías les da ventaja, porque estas morfologías se asocian con estadios intracelulares y extracelulares, ¿sí? Tenemos el tipo de morfología que todos conocemos, que es la levadura, que es un redondelito, ¿sí? Y después lo que va a un aspecto más filamentoso o hifa, ¿sí? Filamento. La etapa filamentosa es intracelular y la etapa de levadura es extracelular, y como ven también hay etapas intermedias como la pseudohifa, que es un poco de todo. La cándida ocasiona infecciones superficiales cutáneas, pero también pueden ser profundas a nivel sistémico cuando el hongo está en forma intracelular de filamento. Esto lo voy a pasar y voy a pasar muy bien. Entonces, imaginemos, ¿no? Nosotros normalmente tenemos al sistema, a la Candida albicans totalmente controlada, ¿sí? La respuesta que se da para controlarlo es la siguiente. Hay una infección a nivel cutáneo, ¿sí? Y a nivel cutáneo, estas cosas azules que están acá son nervios sensoriales que producen un péptido que va a permitirle a las células dendríticas dermales, ¿sí?, a través de ese péptido activarse y activar linfocitos T gamma delta que van a producir IL-17, y esta IL-17 a través de la activación de los neutrófilos va a producir péptidos antimicrobianos. Esta situación es la situación extracelular, ¿sí? La intracelular, ¿cuál es? La intracelular se da cuando
el hongo que estaba en forma de levadura empieza a cambiar de forma, ¿sí? Y se se transforma en la forma hifa o pseudo-hifa. Y esto permanece en el interior de la célula, ¿sí? Entonces, cuando está en forma de filamento, las células dermales van a activar a los linfocitos TH1 y van a impedir la diseminación a nivel sistémica de la infección fúngica. Sin embargo, acá, de este otro lado, les muestro la situación de activación de linfocitos TH17 por inmunidad adaptativa, pero por parte de la levadura, ¿sí? Ven que acá tengo una bolita y acá tengo el filamento. Por eso les marqué esto que está acá, que es la inmunidad en el estadio intracelular. Y bueno, también hay diferentes mecanismos de evasión inmunológica por los hongos. Esto es el reconocimiento por los receptores y el escape del fagosoma. Bueno, les quiero decir un anuncio antes de que se vayan. En el mes de noviembre hay una optativa